Bien, la hora 8:05 en la República Argentina. 1820, Pancho Ramírez crea la República de Entre Ríos, de una muy breve vida, ¿no? Porque muere ese proyecto con los acontecimientos de San Francisco del Chañar, en el norte cordobés. Curiosa vida ese camino real, que en poco menos de 80 kilómetros hay dos cenotafios, ¿no? El de Facundo Quiroga y el de Pancho Ramírez. Pero volviendo a Pancho Ramírez, digo, el ex gobernador Jorge Busti ha emprendido una investigación en conjunto con otros referentes que tienen el deber, el proyecto de reivindicar la figura de Pancho Ramírez y en el próximo año poder homenajear al líder entrerriano. Dentro del conjunto de personas que trabajan con el ex gobernador, con una de ellas vamos a hablar ahora. Auspicia Mutual Bancaria. El profesor Rubén Burlot encabezó en su momento una investigación que el Consejo Federal de Inversiones financió para tratar de ubicar dónde estaba la cabeza de Pancho Ramírez, ya que sus restos no se sabe qué destino corrieron. Pero bueno, amigo nuestro, le saludamos esta mañana. ¿Cómo está, Rubén? Buen día. Está Gastón Izaguirre del otro lado del vidrio y de este lado Juan Antonio saludándote. Bueno, buenos días. Un gusto charlar con vos, Juan, y con la audiencia de Radio Total, justamente para tratar de estos temas que tienen que ver mucho con nuestra identidad, con nuestra historia, con lo que somos como entrerrianos, ¿no? Exactamente. Bueno, Rubén, ¿cómo surge esta idea? ¿De qué manera toman contacto con vos, el ex gobernador? ¿Y qué es lo que se proponen en todo caso? Sí, esto fue un poco producto de algunas charlas que se venían dando desde hace algún tiempo, con la idea de un poco volver a renovar, digamos, el interés en la figura de nuestra historia local, regional, provincial y regional, y viendo que justamente se venían fechas redondas, como son los 200 aniversarios de varios acontecimientos vinculados con Ramírez, el 2020 y 2021, es decir, la muerte de Ramírez en el 2021, en el 2020 la República de Entre Ríos, el Tratado del Pilar, la Batalla de Cepeda, las Tunas. Entonces pensamos que algo había que hacer para renovar el conocimiento de las figuras de nuestros caudillos, y principalmente Ramírez. Y bueno, fuimos madurando la idea de hacer algo, ya que en algún momento habíamos estado trabajando juntos. Vos también estuviste parte en eso, sí, hace 20 años justamente. 20 años ya, que 20 años que encaramos un proyecto, justamente lo que vos comentabas, y bueno, pensamos que merecía volver a renovar el conocimiento de la figura de Ramírez, y recorriendo algunas librerías y en internet nos dimos cuenta de que no había publicaciones disponibles para el público vinculados a Ramírez. No hay muy poco y nada, y pensamos que bueno, que algo había que hacer, había que producir, y esa inquietud llevarla a las autoridades de la provincia, concretamente al gobernador, para plantearle algunas ideas, que por supuesto la recibió con beneplácito. Falta, por supuesto, llegar a concretar estas ideas que le fuimos acercando. Son varias ideas, y un poco renovar un poco ese proyecto que
se hizo por allá por 1998-99, que logró al menos determinar una hipótesis del lugar donde se habría sepultado la cabeza de Francisco Ramírez en Santa Fe. Por supuesto, eso quedó en el terreno de las hipótesis y quizá siga quedando así, pero por lo menos se logró determinar un lugar y tal vez haya que hacer algo para que el público conozca o por lo menos tenga sepa dónde puede estar ese resto de Ramírez, claro. Ya que el resto del cuerpo quedó seguramente en el campo de batalla junto con otros otros caídos ahí en el Río Seco, ¿no? Seguramente. Sí, Rubén, bueno, según tu visión, hay casi un acerto entre los nuestros, que nos gusta aparentemente dividir en aguas insalvables, en orillas insalvables, los acontecimientos históricos. Siempre se habla de una traición de Ramírez hacia Artigas, y en mi particular modo de ver, digamos que no es más ni menos que ningún otro, yo sostengo que de haber habido una traición, Ramírez no hubiera tomado las decisiones políticas que tomó, que en alguna medida parecían y algunas estaban dictadas ya en el reglamento que oportunamente dictara Artigas para toda esta región, y que bueno, en aquel momento las cuestiones políticas no había urnas, digamos, la urna estaba en la vaina de la espada, y el que la manejaba mejor era el que terminaba tomando las decisiones. Esa es mi visión particular. ¿Cuál es la tuya en todo caso, teniendo en cuenta que más allá de errores y virtudes desde el punto de vista político, lo que nos interesa es lo que nos ha dejado como legado concreto, en este caso el Tratado del Pilar y otros asuntos que vinieron a determinar luego la organización nacional de la mano de Urquiza? Bueno, justamente yo abono esa hipótesis, yo que trabajo también vinculado a un instituto que reivindica la figura de Artigas y su trayectoria, no abono de ninguna manera la división de la historia entre buenos y malos absolutos. Cada uno tuvo su papel, por supuesto que hay personajes que contribuyeron al desarrollo, digamos, de nuestra nacionalidad, de lo que somos como pueblo, y otros que trabajaron en contra, pero dentro de las figuras que nosotros reivindicamos no hay contradicciones fundamentales que podamos traer a la actualidad. Si nosotros tenemos que analizar la historia en el contexto de la época, y el hecho de que Ramírez en algún momento se enfrentó con Artigas, también lo hizo con López, lo hizo con Bustos, y así, digamos, formaba parte de la dinámica política de la época, y en algún momento, bueno, la historia hizo que le tocara a Ramírez liderar un proceso que había encabezado Artigas en su momento, y del cual Ramírez, por supuesto, fue parte, y el crecimiento de Ramírez fue justamente en el marco de la Liga de los Pueblos Libres. Lógicamente que en algún momento el poder político dejó de estar del lado de Artigas. Artigas venía en declinación por diversos motivos, que sería largo de enumerar, pero que después de algunas derrotas militares, y le tocó a Ramírez enfrentar a Buenos Aires en 1819, en 1820, y le tocó a Ramírez justamente cerrar una etapa fundamental de nuestra historia, no solamente provincial, sino nacional. Lo que pasa es que para los porteños es nacional lo que ocurre en Buenos Aires y no es nacional lo que ocurre en la provincia, que es el Tratado del Pilar, donde se termina el proyecto monárquico del Río de la Plata. Se clausura ese proyecto con ese tratado que obliga además a Buenos Aires a convertirse en una provincia que negocia en pie de igualdad con el resto de las provincias. Claro, sí, y convocar en todo caso al pensamiento de que no hay derrota ni triunfo definitivo, porque en definitiva el federalismo teóricamente está refrendado en una constitución que en definitiva
en ese sentido particularmente jamás se cumplió. Seguimos siendo tan unitarios como herederos se sintieron los porteños del poder español, porque como ellos eran la sucursal directa de España, dijeron, una vez que nos independizamos de España, seguimos mandando nosotros, y se encontraron con estos emergentes que plantearon una diversidad de pensamiento, que les hemos llamado entonces unitarios federales, ¿verdad? Sí, sin duda, es decir, el movimiento de los caudillos de todas las provincias del Río de la Plata y de América del Sur, incluso no solamente contra Buenos Aires, sino contra los puertos, metrópolis de toda Latinoamérica, fue el mismo problema, digamos, la misma cuestión tuvo que zanjar a Bolívar en Venezuela, en la Gran Colombia, con la metrópolis, y lo mismo ocurre con, la banda oriental contra Montevideo, es decir, las metrópolis contra los interiores, ¿no? Donde aparecían los caudillos, que eran justamente la expresión más popular, que por supuesto no tenía los recursos económicos, el manejo de las aduanas, de los puertos, y por eso estaban en desventaja, pero eso no significa que sus ideas no sean justamente las correctas, las correctas para organizar el país. Tanto es así que la Constitución Nacional de 1854, 53-54, no pudo soslayar, incluir como forma de gobierno el sistema, el régimen federal, más allá de que por ahí sea una formalidad, pero lo tuvieron que poner, e incluso se llamó Confederación Argentina, el primer texto constitucional original, que luego de 1860, con un poco la derrota del interior frente a Buenos Aires, terminó siendo la República Argentina. Un poco de dejar de lado el término confederación significó renunciar un poco al federalismo que se Bueno, ya lo creo. Parece ser que el error estratégico de Urquiza fue darse por vencido con tal de contener a la provincia de Buenos Aires, y es definitivamente un pecado que no hemos terminado de pagar los argentinos, ¿no? Porque en eso se basa, en definitiva, el centralismo que hoy padecemos, porque recién estamos descubriendo la verdadera historia ahora estamos. Yo suelo jugar la morada de que Mitre informó siempre primero. Sí, Mitre escribió la historia, y que de alguna manera a 100 años, más de 100 años de su escritura de la historia, Mitre y los que lo siguieron, por izquierda y por derecha se sigue escribiendo la historia con digamos, las categorías que le escribió Mitre. Es decir, siempre sigue siendo una historia centralizada en Buenos Aires. Incluso el revisionismo histórico, que tuvo un enorme papel de esclarecimiento histórico, en muchas ocasiones peca justamente de eso, de escribir la historia sentado en un sillón en Buenos Aires. Y los que escriben desde las provincias no llegan a los lugares donde debe llegar una historia un poco más digamos amplia, más comprensiva, y que rescate las figuras del interior. Por eso decimos que un hecho como es el Tratado del Pilar parece un episodio provincial y no de la historia nacional, y incluso Ramírez, digamos, como figura, no solamente una figura de la provincia de Entre Ríos, una figura de trascendencia nacional, como lo fue en su momento Urquiza. Claro. Bueno, una digresión final para esta nota que pretende homenajear la iniciativa en la que estás involucrado otra vez, que es la reivindicación de Pancho Ramírez. Digo digresión final porque también es una observación que he hecho acerca de la teóricamente invencible Santa Fe, la que desde mi humilde conocimiento, probablemente escaso y equivocado, nunca protagonizó una lucha como Urquiza, como Ramírez, digamos, nunca fue como Entre Ríos o como Buenos Aires, un poder emergente que protagonizara un tiempo, sino que fue siempre asociado con otros movimientos, otro era con Buenos Aires, otro era con Entre Ríos, de acuerdo a lo que fuera. Indudablemente López se ocupó de
de que estuviera todo quieto, digamos, dentro de Santa Fe, más allá de que se asociara a otros movimientos federales, en alguna oportunidad y en otra oportunidad a otros. Le interesaba nada más que sostener Santa Fe. ¿Es correcta su observación? Digo porque jugó indudablemente un papel importante Santa Fe asociado con Córdoba en las dos muertes que mencioné al inicio, ¿verdad? Que es la de Estanislao López, la de Facundo Quiroga y la de Pancho Ramírez, ¿no? Sí, sin duda, Santa Fe usó mucho la diplomacia, digamos, para como una provincia un poco árbitra entre Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, actuaba con cierta diplomacia y entonces negociaba para un lado y para el otro, y por eso logró mantenerse. Eso de invencible, digamos, es un mito histórico. En realidad, Ramírez le propició varias derrotas, justamente cuando se enfrentó con López, salvo la última batalla, donde justamente fue derrotado, pero hubo varios enfrentamientos en territorio santafesino, cuando Ramírez emprende la última campaña, en donde fue derrotado los ejércitos que operaban a favor de López, ¿no? Claro. Así que eso de invencible es un poco un mito. Sí. Lo que pasa es que Santa Fe, justamente a través de la diplomacia, a través de la alianza, influyó en las distintas provincias, incluso en Entre Ríos, donde imponía gobernantes. Estamos hablando de Chagüe, estamos hablando de el periodo de la anárquico entre 1820 y 1830, donde Santa Fe influyó fuertemente y quizás un poco heredando su área de influencia que venía de la época en que el Cabildo de Santa Fe tenía como ejido territorial la provincia, gran parte de la provincia de Entre Ríos. Sí, sobre todo Paraná, ¿no? Que por eso Paraná, con todo lo antiguo que podía significar por estar enfrente a Santa Fe y fundadora, digamos, en parte de lo que conocemos como Argentina, tenía sus campos de este lado y fue creciendo la Villa del Paraná, y por eso la ciudad de Paraná aparece, digo, pese a esa antigüedad, más atrás que Concepción del Uruguay en su creación. Sí, justamente acá hay una discusión. Paraná no se reconoce en su antigüedad. Ellos, justamente el Cabildo de Paraná recién se independiza como Cabildo de Santa Fe, efectivamente en 1813, cuando conforma efectivamente el Cabildo, sino antes dependía de Santa Fe. Uh-huh. No obstante, que Paraná en realidad comienza como núcleo urbano, reconocido por el Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires en 1730, cuando se crea la parroquia, ¿no? Exactamente. Pero bueno, acá en Paraná no lo reconocen eso. No. Así que, bueno, allá ellos. Bueno, pero cuídate vos que vivís allá. Yo ahora vivo acá. Bueno, Rubén, siempre es un gusto y gracias por todas estas referencias vagas desde mi punto de vista débil hacia lo científico, pero siempre reconocido, y además nos gusta tanto reivindicar a los nuestros por encima de los hechos, porque en definitiva eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Así que bueno, mucho éxito en este emprendimiento y por supuesto que estamos a las órdenes por acá. Bueno, muchas gracias, espero que sea útil lo que estamos tratando de hacer, y bueno, y gracias por la comunicación. Siempre es grato hablar con ustedes, con la gente de Concepción del Uruguay y la gente de la zona. Bueno, muchas gracias, gran abrazo. Bueno. El profesor Rubén Burlot, entonces, protagonista desde el punto de vista científico, histórico, un investigador que, como queda dicho, hace 20 años protagonizábamos juntos esta búsqueda de la cabeza de Pancho Ramírez, que quedó allí a punto de saber si era cierto lo que estábamos diciendo, ¿no? Se hizo inclusive una prospección en la iglesia de la Merced, pero bueno, el cambio de gobierno en aquel momento dio por tierra, por llamar de alguna manera, con esas aspiraciones. Pero hoy, entonces, puesto a desentrañar y a poner de relieve otra vez la figura de Pancho Ramírez, ya que el año próximo se celebran los 200 años de la creación de la República de Entre Ríos,
y el año posterior, el año de los 200 años de la muerte de Pancho Ramírez. El profesor Rubén Burlot. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449 42 32 22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado. Estás escuchando Concepción Siglo XXI, donde late la ciudad. Desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, transmite Radio Total. Radio Total. En el 90.9 MHz de frecuencia modulada. Desde sus estudios de Moreno 122 y planta transmisora en Combatientes de Malvinas y Belgrano, 15º piso. Bien, a la hora 8:26 en la Argentina, interrumpimos brevemente para enviar un saludo a nuestro amigo el intendente de pronunciamiento, José Sandoval, que ha sufrido hace minutos un accidente importante en lo que es de Ruta 23, casi en la intersección con el Camino Real, Camino del Palacio, entre San Justo y el Palacio. Allí, en cercanías de un tambo existente, salió imprevistamente o circuló sin luz suficiente un tractor con un carretón que fue embestido desde atrás por el intendente de pronunciamiento, quien quedó aprisionado en el vehículo en el que se trasladaba. Estaba trabajando en el lugar policía y bomberos de las localidades cercanas. Aparentemente el intendente Sandoval tendría lesiones en sus piernas y no sabemos de qué gravedad, porque es muy reciente el accidente, prácticamente podríamos decir que no tiene más de 20 minutos, media hora tal vez. Bueno, y lamentando la circunstancia le deseamos a él y a quienes eventualmente podrían haberlo acompañado, bueno, que repongan pronto de ese inconveniente. En esas cercanías, en su momento, falleció otro intendente de aquella localidad de pronunciamiento. Su camino, indudablemente, donde se transita por ahí a una velocidad alta y los lugareños no tienen debida conciencia de esas circunstancias y muchas veces, como aparentemente ha ocurrido en este caso, alguien sale imprevistamente al camino sin tener en cuenta. Fíjese que ayer un vehículo del servicio penitenciario en ruta 18, también en cercanías de Villaguay, aparentemente una camioneta sale, cruza la ruta, sin tener en cuenta la velocidad que desarrolla, porque es una ruta. Uno tiene que tener cuidado en todos los caminos, pero te sale una persona o sin luces o imprevistamente sin mirar el tránsito que transcurre y se producen este tipo de acontecimientos. Estamos prejuzgando, vamos a decirlo, para que no nos señalen, sí, estamos prejuzgando, pero de acuerdo a los datos obtenidos de habitantes de la zona que pasaron por el lugar y nos dieron aviso, eso habría ocurrido de la manera que lo estamos contando. Y en este momento, nuestro colega Pablo Bianchi está referenciando precisamente el hecho de este accidente ocurrido entonces allí en Ruta 23, en inmediaciones del camino a Palacio San José, el camino a San Justo que conocemos de esa manera, o el camino real de nuestra zona. Terminamos la tanda y ampliamos en este sentido.
El Sindicato de Empleados de Comercio te invita a afiliarte, contando con más servicios para tu beneficio. 100% en cobertura de cristales blancos. Para el recién nacido, 2 cajas de leche en polvo y 2 paquetes de pañales durante el año. Ajuar completo para el nuevo integrante de la familia y jardín de infantes duendecitos. Disfrutá de la vida. Asociate al Sindicato de Empleados de Comercio. Boulevard Irigoyen, 1268. En Farmacia Gardenia agregamos valor en el área de la salud, respetando las condiciones de calidad e higiene de todos los medicamentos para cuidar sus propiedades curativas. Adherite y disfruta de los beneficios de Farmacia Gardenia. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16:30 a 21 horas. Ahora también los sábados de 8:30 a 13 y de 17 a 21 horas en Sarmiento y Juan Perón. Teléfono 43 0602. GB Producciones Gráficas, formularios continuos, folletos, afiches, tarjetas, calcomanías, talonarios, carpetas, libros, revistas, catálogos, papelería comercial, resmas por mayor y menor. GB Producciones Gráficas, Alberdi 1487, Concepción del Uruguay. Teléfono 43 33 11 y 42 57 25. GB Produccionesgráficas@gmail.com. A los gurises nos gusta aprender jugando. En casa, en el cole y en el barrio aprendemos con Educando el Movimiento. Cuando jugamos, las palabras y los números son más divertidos. También aprendemos música y hacemos dibujos llenos de colores. Y podemos correr, saltar y jugar cuando hacemos ejercicio. Todos lo hacemos con nuestros amigos. Y con los profes que nos ayudan a sacar mejores notas. En todo Entre Ríos aprendemos con Educando en Movimiento, porque la educación es nuestro compromiso. Gobierno de Entre Ríos. 13 de julio. Vuelve a Concepción del Uruguay. Viejas Locas por Fachi Abel. Anticipadas en Kiosco Tilcara y Disquería Géminis. El Arca Pub de Quizamón 180. Me dejaste en la ruina. No en la ruina material. Para que el juego no sea un problema, IAFAS brinda Prevenjuego, programa de juego responsable. Prevención, asesoramiento y orientación para un juego saludable. Gobierno de Entre Ríos. Molino Aventuras, el parque aéreo más grande sobre la costa del río Uruguay. Circuitos de juegos para todas las edades, con distinta dificultad y adrenalina. Puentes aéreos, tirolesas, palestra y caída libre. Acción, emoción y desafíos. Molino Aventuras. Una experiencia única, novedosa y diferente para la diversión de toda la familia. Toda la familia. A 44 kilómetros de Concepción del Uruguay, Molino Aventuras. Entrada libre. Consulta valores de circuitos por personas y horarios en nuestro Facebook. Molino Aventuras. Termas Concepción, mágicas por naturaleza. Si sos residente del